dentro del ciclo de conferencias del aniversario, un aniversario más de la quería facultad, voy a hacer una breve exposición de un tema que nos vincula mucho, nos relaciona mucho con los proyectos, las obras de ingeniería civil, desde la concepción, incluso desde la etapa de los levantamientos topográficos. Nosotros debemos localizar un proyecto sobre un área, sobre un terreno perteneciente a la superficie de la Tierra. Entonces, ese proyecto tiene que ser georreferenciado. Vamos a hablar un poco de la georreferenciación para entender mejor lo que son un sistema de coordenadas que nosotros vamos a utilizar, bastante, repito, lo que es ingeniería civil, como son las coordenadas UTM. Es un sistema de coordenadas rectangulares que a todos niveles nos exigen dentro de la carrera, ¿no? Desde un plano muy sencillo, como un perímetro de un terreno para ser inscrito, para ser saneado, etc., nos exigen coordenadas UTM. Pues vamos a explicar rápidamente de qué trata esto. Acá hay una definición, una definición bastante simple de la georreferenciación, la cual es determinar las posiciones en un mapa relacionadas con las posiciones de la superficie terrestre. Entonces, es la técnica de posicionar o por posicionamiento especial en una entidad, en una localización geográfica única y bien definida. Entonces, acá remarco sistema de coordenadas y datos. Entonces, es lo que nosotros vamos a explicar detalladamente de una forma tratar de hacer muy simple, muy claro para entender esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos sobre una superficie terrestre que no es plana, ¿de acuerdo? Entonces, cada punto, cualquier punto que nosotros localicemos sobre esta superficie que no es plana, debe ser definida, localizada en un plano. Nosotros trabajamos con planos, no trabajamos con superficies, digamos, en el espacio. Si bien es cierto, el terreno, el proyecto va a ser ejecutado en una superficie que está en el espacio en 3 dimensiones, nosotros debemos representarla, proyectarla en un plano. La definición de geodesia, bueno, básicamente es la ciencia que trata de investigar y determinar la posición, forma y dimensiones de la Tierra, incluyendo su campo gravitacional, ¿no? Y más precisamente para nosotros, es la ciencia que se encarga de estudiar la forma y dimensión de la superficie terrestre. Su objetivo fundamental es ubicar puntos de control en toda la superficie de la Tierra y relacionarlos entre sí. Cuando nosotros vamos a determinar la posición de un proyecto, partimos de un punto de partida, de un punto de control, de un VM, de un benchmark, de un banco de datos, etc. ¿Sí? Tanto planimétrica como altimétricamente. Los puntos que son administrados y actualizados en el Perú por el Instituto Geográfico Nacional. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de la Tierra. Esta es la forma real de la Tierra. ¿Sí? Entonces nosotros la vemos como una esfera y está como una esfera azul, pero en realidad el problema si no se tendría, no se estudiaría en la ciencia tan detenidamente, si fuera una esfera, un volumen regular, no habría ningún problema. Podríamos interpretar y definirlo matemáticamente. El problema es poder proyectar adecuadamente, sin distorsiones, sin deformar la figura o el área o la extensión del terreno cuando está sobre esta área y tiene que ser proyectada en un plano. Entonces, realmente la superficie topográfica, ¿no? Hay elevaciones, depresiones, llanuras, etc., ¿no? Y además formas terrestres, continentales y marítimas. Entonces, trabajar en una superficie regular genera dificultades matemáticas para lo que queremos, ¿no? Ubicar posiciones en la Tierra sobre un plano o sobre un mapa, ¿no? Entonces, este esquema, lo ustedes ven, acá está marcado, lo estoy marcando, es el geoide. ¿De acuerdo? Se define como geoide. Y geoide está definido es la forma ideal teórica que tiene la Tierra. ¿No? En algún momento se pensó que podía, bueno, corresponde a una superficie de gravedad exponencial, es decir, igual al orden de las fuerzas de gravedad de cada punto, y que básicamente coincide con la superficie del agua en reposo de los océanos idealmente extendida. Entonces imaginemos los cerros, las montañas, y imaginemos un poco proyectar el nivel medio del mar, proyectarlo por debajo de los cerros, de las montañas, unirlo con el nivel medio de los océanos, de todos los océanos. Imaginemos que solo sea la superficie del mar, la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Ese es el geoide, ¿de acuerdo? Y aunque no parezca, o sea, en realidad tiene esa forma, o sea, no llega a ser una figura, un volumen regular, ¿no? Entonces dice, si el planeta estuviese construido solamente por masas de agua, en realidad la Tierra sería una esfera regular, ¿no? Como la Tierra rota alrededor de su eje, del eje, digamos, menor, ¿no?
Entonces, por este momento rotacional es que la Tierra tiene una forma achatada en los polos. Por este momento de esta rotación, digamos, las masas, por la fuerza centrífuga, lo que se van extendiendo y los polos están achatados. Por eso es que la Tierra tiene una forma, pero aún así hay un problema porque las masas no tienen no hay la misma cantidad de masa o de terreno en todas las superficies terrestres. Por lo tanto, sigue siendo una superficie irregular. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos con esta forma, ¿sí? Este es el geóide. Esta es la superficie de la superficie del mar, ¿de acuerdo? Proyectada en toda la Tierra. Por lo tanto, como no es una figura regular, bueno, hace miles de años ya este problema se viene estudiando, investigando hasta el día de hoy. Entonces, se planteó buscar una figura, un volumen regular que más o menos se asemeje a este geoide, ¿no? ¿De acuerdo? Y se planteó un elipsoide, que es una elipse de revolución, ¿no? Una elipse de rota alrededor del eje menor y se genera un elipsoide. Y el elipsoide ya es considerado como la figura, el volumen que más se acerca al volumen o a la forma de la Tierra. Sí, entonces consideramos el elipsoide biaxial, una figura tridimensional generada por rotación de una elipse sobre su eje más corto, ¿no? Entonces tiene lo que buscamos en todo caso es una figura que se pueda expresar, que se pueda graficar, determinar matemáticamente. Entonces la elipse es una figura regular, digamos uniforme, y al ser dotado de esta elipse alrededor de ese eje, genera un elipsoide, con todos sus parámetros geométricos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería, digamos, establecido, determinado en base a las características geométricas del elipsoide, por una elipse, ¿no? Tendríamos esta fórmula que nos permite también determinar parámetros que son ahora oficialmente definidos como el radio mayor o el radio menor de la Tierra, ¿no? Que son el semieje mayor, el semieje menor, un valor de aplanamiento que es la relación, ¿no? Entre digamos, de aplanamiento entre los polos y el ecuador. De acuerdo, lo que pasa esta fórmula matemática es que tiene este elipsoide, repito que se acerca más a lo que es la superficie de la Tierra, definida como un geoide, es decir, la superficie, proyectada a la superficie del agua. Entonces, ¿cómo lo decimos? De dos maneras, por el radio mayor, el radio ecuatorial, el radio menor, o por la longitud del radio mayor y el nivel de aplastamiento, relación entre el radio ecuatorial y el radio polar, ¿no? Y se tiene entonces semieje por radio mayor y radio menor, ¿no? Y la relación del aplastamiento, ¿no? Como dice, la relación entre el radio ecuatorial y el radio polar, ¿de acuerdo? Entonces es un esquema donde podemos ver la forma real de la Tierra, ¿no? Esta es la forma real. Lo que está con color más oscuro, que estoy siguiendo por acá, vendría a ser el geoide, ¿no? La superficie del agua proyectada, extendida por toda la Tierra, ¿sí? Y el problema del globo gravitacional es que no tenemos una figura, un volumen regular, ¿de acuerdo? Y este elipsoide, que es esta línea morada, ¿de acuerdo? Es, digamos, la que más se asemeja al geoide. Efectivamente no a la figura, a la forma real que tiene la Tierra, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez definida esta figura geométrica como la que más se asemeja a la Tierra, vamos a pasar a determinar lo que es el datum. El datum es, en otras palabras, como dice acá, es un modelo, es un elipsoide, que representa matemáticamente la forma de la Tierra y con la cual tiene los datos geodésicos, que nos interesan, de puntos sobre la superficie terrestre. Entre ellos, dentro de este datum, encontramos lo que nosotros utilizamos con bastante frecuencia, que son las coordenadas UTM. Entonces, básicamente, el datum vendría a ser las características geométricas o los parámetros que definen un elipsoide, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que no hay un único elipsoide, ¿sí? Entonces, al conjunto de parámetros que definen, hay un punto fundamental, hay un punto que coincide el elipsoide, donde coincide el elipsoide con el geoide, ¿no? Y ese se le conoce como punto fundamental. ¿Sí? Entonces, a partir de ese punto fundamental se toman las características geométricas de este elipsoide y a toda esa información geométrica se le conoce como datum.
Tipos de datos. Entonces acá vamos a hablar de, hay varios elipsoides que se pueden generar, que se puedan asemejar a la superficie de la Tierra, ¿no? Tenemos los locales, ¿de acuerdo? Que son elipsoides, todo eso es matemático, ¿no? Imaginarnos un poco, que se generan, ¿de acuerdo? Para que una parte de esta superficie del elipsoide coincida con una parte de la superficie terrestre, que puede ser un país, que puede ser una ciudad, que puede ser un continente, ¿de acuerdo? Y el geocéntrico, los datos geocéntricos, coinciden con el centro de masa de la Tierra, es decir, el origen de coordenadas del elipse, que finalmente va a rotar, el origen de coordenadas está en el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Y uno de los elipsoides más utilizados, que actualmente es el dato oficial del Perú, es el de WGS 1984, el World Geodetic System, Sistema Geodésico Mundial, implementado del año 1984. Y tenemos los datos centrados, un dato geodésico y un dato local. Por ejemplo, bueno, el dato local desde el origen de coordenadas coincide con el centro de la Tierra, pero podemos tener datos locales que no necesariamente el origen coincide con el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Y en alguna parte, como está marcado acá, solo en alguna parte la coincidencia es mayor entre la superficie del elipsoide y la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? No en todo, ¿sí? Cada país trata que la superficie de su elipsoide coincida con el geoide, ¿de acuerdo? Un dato define, entre otras cosas, la posición de origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud del sistema de coordenadas. Entonces vamos a ver un poco también de lo que es latitud y longitud, son unas coordenadas geográficas que nos permiten determinar la posición muy claramente de un punto sobre una superficie curva, no plana, ¿de acuerdo? Todos los datos están basados sobre un elipsoide, las cuales se aproximan a la forma de la Tierra. En el Perú, ya desde bastantes años, se tenía, ya está, digamos, ya está en desuso, este dato, que es el PSAT 56, es el provisional para Sudamérica, implementado desde el año 1956, ¿de acuerdo? Y este provisional para Sudamérica, primero que nada, el centro no coincide, el centroide no coincide con el centro de la Tierra, y una parte de la superficie del elipsoide coincide casi muy cerca a lo real con la superficie de Sudamérica. ¿Sí? Por lo tanto, ese fue el dato que se utilizó hasta unos pocos años atrás, ¿no? Y con este dato obtenemos las coordenadas UTM en el sistema PSAT 56, como digo, que ya oficialmente ya no es válido, digamos, ya está en desuso, ¿no? Y actualmente trabajamos oficialmente en el Perú con el dato WGS 64, que básicamente, o sea, el dato vendría a ser los parámetros geométricos que definen la forma o las características de este elipsoide, que esa figura, con los parámetros geométricos, es el que más se aproxima a la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, con este dato geocéntrico podemos obtener coordenadas UTM en el sistema de WGS 84. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Lo que es con rojo es un dato geodésico, geocéntrico o global, ¿no? Entonces, matemáticamente determinamos las características para generar un elipsoide que se parezca a la Tierra. Y este es un dato local. Si se dan cuenta, el origen del centroide no coincide con el centro de la Tierra, y una parte nada más del elipsoide coincide con la superficie de la Tierra o con el geoide, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos datos locales y globales o geocéntricos. No obstante, el objetivo sería que cada país nosotros en Perú tuviésemos un dato que nos pueda, digamos, un elipsoide cuya parte de superficie coincida casi exactamente con la superficie del Perú. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué querríamos hacer eso, no? Acuérdense lo que dijo al comienzo, nosotros vamos a proyectar nuestros planos, nuestros mapas son proyecciones en un plano de una superficie en el espacio. Entonces, mientras más se asemeje la superficie de la Tierra al elipsoide, mucho menos distorsión habrá cuando proyectemos esta parte del elipsoide en un plano, mediante las coordenadas UTM que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, este es básicamente, ¿no?, el elipsoide, a partir del cual se generan unas coordenadas, que son las que nosotros utilizamos, para localizar o determinar o georreferenciar un punto en el terreno en un plano.
En este caso, de forma más general, en un punto sobre la superficie de la Tierra en un plano. Y por ejemplo, el EW164, el World Geodesic System, tenemos que el origen, el centro de masa de la Tierra, y el elipsoide de revolución está definido por estos parámetros. ¿No? Entonces, el radio mayor de la Tierra, 6.338.137 metros. Radio menor o polar, 6.357.056.752 metros. El factor de achatamiento, constante gravitacional terrestre, etc. Una serie de parámetros un poco más elaborados, un poco más complejos que no vamos a revisar. Pero básicamente, si nosotros, con estos valores, a una escala, dibujamos, vamos a tener un elipse, ¿no? Y ese elipse, si la hacemos rotar, va a generar el volumen, esta superficie, que es geométricamente definida, regular, que se parece mucho a la Tierra. Bueno, entonces tenemos un campo horizontal que vendría a ser básicamente, que lo que vamos a ver en un momento con este sistema, ¿no? Un dato es, digamos, una superficie que se puede usar como base para referenciar coordenadas de localización XY, ¿no? Porque solo conocemos un plano, conociendo sus coordenadas XY. Simplemente que nosotros, en ingeniería civil, en muchas ramas de ingeniería, y de saber, ubicamos o definimos este sistema de X, este sistema de XY, con el eje Y orientado al norte y el eje X orientado al este, ¿no? Y un caso vertical, que en este caso el que estamos utilizando es el nivel medio del mar, ¿no? Pues básicamente lo que se tiene hoy en día es un sistema de coordenadas que se reconoce a nivel mundial, ¿no? Como siempre les indico a los alumnos, donde en topografía, por ejemplo, si yo doy un punto, estoy parado en coordenadas reconocidas a nivel mundial, como coordenadas UTM, esas me van a entender en cualquier parte del mundo, van a ver que estoy ubicado en el auditorio número 2, de la Facultad de Ingeniería Civil, en Arequipa, ¿de acuerdo? Igualmente, si a mí me dan unas coordenadas de punto, con un dato horizontal, digamos, reconocido a nivel mundial, yo voy a saber a qué punto se refiere y dónde se encuentra. De igual manera, el dato vertical, lo cual no es materia ahora, pero lo damos como referencia, ¿no? El nivel medio del mar. Entonces, nosotros estamos obligados a establecer o determinar la cota o la altitud de los puntos de un proyecto de ingeniería civil con respecto al nivel medio del mar, ¿no? Ese es el dato oficial vertical. Es decir, a la altura que se encuentra un punto sobre este plano referente. Entonces, entramos al sistema de coordenadas, ¿no? Tenemos dos tipos de sistemas, angulares y rectangulares. Las angulares, diseñados para un objeto tridimensional, ¿no? Es decir, estas coordenadas rectangulares, angulares, permiten de una manera muy exacta definir la posición de un punto sobre una superficie curva, en todo caso. En este caso, una esfera. En algunos casos, bueno, vamos a considerar, hemos dicho que es un elipsoide, ¿no? Pero en algunos casos, para entender un poco los conceptos que quiero plantear acá, vamos a asumir la Tierra de una forma de esfera, nada más para efectos de que vamos a entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, tenemos las coordenadas, en este caso, de latitud y longitud, repito que son coordenadas angulares, que definen de una manera muy exacta la posición de un punto sobre una superficie esférica. ¿De acuerdo? Pero, repito, nosotros no trabajamos en superficies esféricas, trabajamos en planos, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos definir o determinar sistemas de coordenadas rectangulares o planas o cartesianas, ¿de acuerdo? Diseñados para un objeto bidimensional, como es un plano, ¿no? En este caso, justamente como ejemplo, las coordenadas UTM. Ambos proporcionan vías horizontales y verticales para lo que nos interesa, para lo que nosotros nos exige, para nosotros lo que tenemos que hacer en todo el proceso de ingeniería, ubicar la posición de puntos en el terreno en un mapa. Las coordenadas geográficas básicamente son coordenadas angulares, ¿sí? Que están definidas de esta manera. Esta definición supone la creación de un sistema de referencia en 3 dimensiones, ¿no? Como se ve en esta figura. Vamos a entenderlo mejor de esta manera. Los meridianos, ¿sí? Como están definidos acá, son líneas de intersección con la superficie terrestre de los infinitos planos que contienen el eje de la Tierra. Hablando como eje de la Tierra, ¿sí? Entonces, imaginen todos los planos, ¿no? Cortando la Tierra. La intersección de esos planos cortando la Tierra son los meridianos. Y tenemos un meridiano de referencia, a partir del cual también nos vamos a ubicar, que es un meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Que a partir del cual nosotros vamos a tener una zona definida hacia el este o hacia el oeste de este meridiano principal. Los paralelos
¿no? Se definen los paralelos como líneas de intersección de los infinitos planos perpendiculares al eje terrestre de la superficie de la Tierra. El eje de la Tierra lo estamos considerando el eje de rotación. Los planos perpendiculares por el infinitos planos perpendiculares. La intersección de esos planos con la Tierra generan dos paralelos. Y el paralelo principal, que también nos sirve como punto de partida de la referenciación, es el ecuador. Y tenemos definido una zona del ecuador hacia arriba como el norte, o el hemisferio norte, y del ecuador hacia abajo como el hemisferio sur. Bien, entonces, este es un punto que yo quiero localizar, quiero dar una posición. Entonces puedo dar una posición mediante este ángulo medido desde el meridiano principal hacia el meridiano que pasa por el punto que quiero localizar. Este ángulo horizontal medido desde el centro de la Tierra es lo que se conoce como longitud y se determina con el valor angular seguido de la orientación si es al este o si es al oeste del meridiano principal. Por lo tanto, del meridiano principal solamente podemos generar hasta 180 grados al oeste y 180 grados al este. ¿De acuerdo? La latitud también es un ángulo que me permite determinar la posición del punto P mediante un ángulo formado por el ecuador, ¿de acuerdo? Por el plano que pasa por el ecuador y hacia el paralelo, ¿de acuerdo? Que pasa por el punto P. Entonces, este ángulo vertical es la latitud, ¿no? También se indica como el valor angular, la amplitud del ángulo se liga de la letra N, que está en el hemisferio norte, hacia el norte del ecuador, o el sur, hacia el lado sur o el hemisferio sur del ecuador. ¿Sí? Pero repito, esas coordenadas son más exactas, en realidad son más exactas para determinar puntos, pero nosotros no las usamos. Las medimos ahora con los sistemas de medición satelital, pero las que nosotros utilizamos son las coordenadas planas, las coordenadas rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de coordenadas rectangulares o planas, nosotros sabemos, como les he dicho, cualquier punto del terreno se encuentra en el espacio. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos mediante, por ejemplo, un levantamiento topográfico es medir, y estas mediciones me permiten determinar la posición de estos puntos en el espacio en un plano. Y estos puntos a la vez me permiten graficar o representar gráficamente una porción del terreno, ¿no? Y lo mismo hacemos cuando hacemos un proyecto, ¿no? Planteamos puntos nuevos en el plano y después los replanteamos en el terreno para la ejecución del proyecto. Y entonces, en ambos casos tenemos que determinar la posición de puntos en el terreno y en el plano, y del plano en el terreno, de una forma muy precisa y muy exacta. Y entonces, ahora nosotros sabemos que el punto está en el espacio y lo que necesitamos es determinar coordenadas planas, además de una cota o una coordenada de elevación. ¿De acuerdo? Entonces, eso realmente nosotros hacemos en el plano, ¿no? Representamos el plano y tenemos un punto al cual necesitamos darle una posición planimétrica de un sistema de coordenadas, que es lo que estamos hablando ahora, no cualquier sistema, ¿no? Un sistema que se obtiene de este gran problema de la forma que tiene la Tierra y de la necesidad de poder determinar la posición de los puntos del terreno en un plano. Bien, entonces, acá entramos un poco a lo que es la cartografía, que es la elaboración de planos o de mapas o de superficies de terreno mucho más extensas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nosotros vamos a localizar puntos, quizás en un área pequeña, pero esos puntos van a ser localizados a partir de puntos geodésicos, puntos que sí están ubicados según o tomando en cuenta la forma de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hacemos o vamos a hacer es proyectar. ¿Qué es una proyección? Es transformar un espacio tridimensional en uno bidimensional. ¿No? Llevar lo que está en el espacio a una proyección, una representación en un plano. Siempre va a existir una distorsión, lamentablemente, ¿no? Es diferente a tener una longitud, un área con una superficie curva y después representarlo en un plano, ¿no? Va a haber una distorsión, una deformación. ¿De acuerdo? Bien, estos son los tipos de distorsión y los tipos de proyecciones que minimizan la distorsión, ¿no? Tratamos de que se mantenga la forma, en algunos casos tratamos de mantener el área, tratamos de que mantenga la distancia o los ángulos. Y estos son los tipos de proyecciones que garantizan o de alguna manera minimizan esta deformación. Nosotros, las coordenadas que usamos, están dentro de este tipo de distorsión, mejor dicho,
La proyección que vamos a ver mantiene de una manera casi, digamos, sin distorsión a la forma. Y esta es una proyección conforme. ¿De acuerdo? Es una proyección conforme. Bien, entonces las proyecciones son de este tipo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ven acá el elipsoide, ¿no? El elipsoide. ¿Sí? Está inscrito en un cilindro. ¿Sí? Acá está inscrito en un cilindro en forma transversal y está inscrito en un cilindro en forma óptica. Dice, para pasar de la esfera al plano o del elipsoide, en este caso sería el elipsoide, se adoptan diferentes superficies de proyección. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de unas proyecciones cónicas, por ejemplo, de las cuales no vamos a hablar, solamente vamos a referir a este tipo de proyecciones. Bien, la proyección Mercator es del científico Gerardus Kremer, que bueno, nació en lo que ahora es Bélgica, y bueno, murió en Alemania. Y cuando hicieron la traducción al latín de su apellido, bueno, habría que investigar, dice Kremer significa comerciante en alemán, y cuando lo tradujeron al latín, lo cambiaron por Mercator, ¿no? Entonces, este científico, bueno, todos lo conocemos como Gerardus o Gerard Mercator, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, creo que mi padre pensó que algún día salió acá poniendo sobre eso y me puso mi primer nombre, Gerard. Conciencia de la vida, ¿no? Bien, y este científico, desde el año 1569, ¿no? Él planteó un tipo de proyección cartográfica cilíndrica, ¿no? En el año 1569, ¿no? ¿De acuerdo? Por este tema han pasado muchos científicos, ha habido mucha investigación que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Y que aún se sigue investigando, ¿de acuerdo? Entonces, para esta proyección que planteó Mercator puede ser tipo una proyección normal, ¿no? Donde la Tierra se inscribía en un cilindro en esta posición, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la idea? Tratando de esquematizar y explicar un poco esto para que entendamos. Es proyectar desde el centro de la Tierra, prender un reflector, un foco, ¿no? Y todo lo que está sobre la superficie del elipsoide se va a proyectar en las paredes del cilindro. Y después lo que hacemos es desplegar el cilindro, abrirlo, ¿no? Entonces todo lo que está acá sobre esta superficie se va a proyectar. Lógicamente, si ustedes dan cuenta, cercanos al Ecuador, la distorsión es menor, pero ya por más arriba yendo a los polos, la distorsión de la proyección es demasiado grande, ¿no? Es demasiado grande, entonces hay mucha distorsión. Entonces, de ahí, bueno, años después, muchos años después, los científicos, las personas encargadas de esto, se dieron cuenta que lo que había propuesto Tocayo, en los casos, tenía mucho de eso. Estaba válido, ¿no? Era muy cierto, pero en base a estudios, ordenamientos matemáticos, etc., se dio cuenta que mejor ponemos el cilindro en forma transversal, ¿de acuerdo? Y de ahí viene la proyección transversal de Mercator. ¿Sí? Entonces, básicamente, la finalidad es esta, ¿no? Inscribir la esfera, o el elipsoide en este caso, en un cilindro transversal. ¿De acuerdo? Y la idea es la misma. Proyectar desde el centro de la Tierra y todo lo que está sobre la superficie del elipsoide se va a proyectar en un plano, ¿no? Al desplegar este cilindro. Entonces, ¿no? Todo está proyectado en las paredes del cilindro. Cuando este cilindro se despliegue, se abra, todo va a quedar proyectado en las paredes del cilindro, en un plano. ¿De acuerdo? De igual manera, existe mucha distorsión también. Pero acá se ha establecido, se han planteado algunas consideraciones que vamos a ver que permiten evitar estas grandes distorsiones. Bueno, esta proyección, justamente un mejoramiento de esta proyección de Mercator del cilindro en forma transversal es lo que ahora conocemos como las proyecciones UTM o coordenadas UTM, ¿sí? Que bueno, es universal, transversal, Mercator, ¿no? La proyección de Mercator es la canción en forma normal, ahora en forma transversal y universal, porque es lo que usamos hoy en día y reconocemos a nivel mundial. ¿De acuerdo? Sistema de proyección cartográfico basado en cuadrículas, con el cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie terrestre, ¿no? En un plano. Creado para variar por el ejército de Estados Unidos en el año 47, ¿no? Y estaba hablando de un modelo elipsoidal de la Tierra, ¿no? Que finalmente al día de hoy está siendo sustituido por el elipsoide PW de S84, ¿no?
que es un sistema compatible con el sistema de posicionamiento global, del cual conocemos también el GPS, el sistema de posicionamiento global. Y su unidad básica es el metro, ¿no? Las coordenadas que nosotros establecemos en base a esta proyección están dadas en metros. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Se va a hacer una proyección del elipsoide, siendo la proyección UTM un sistema cilíndrico, bueno, unas características que es tangente al elipsoide en un meridiano de origen, este es el meridiano, ¿sí? De acuerdo, los puntos del elipsoide se proyectan sobre un cilindro tangente a un meridiano establecido que llamaremos meridiano central, ¿no? Dice, bueno, de forma que al desarrollar el cilindro, o sea, al abrirlo, ¿sí? El ecuador se transforma en una recta que toma como eje de las X, ¿no? El eje X, ¿de acuerdo? Y el meridiano central se transforma en un meridiano, se convierte en el eje de la Y, ¿de acuerdo? Al desplegar o al desarrollar este cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar estas deformaciones al momento de abrir el cilindro y proyectar todo lo que está en la superficie del elipsoide, se tomaron las siguientes consideraciones, ¿no? No lo voy a indicar rápidamente, ¿no? Pero esto es base en estudios, ¿no? Años de estudios, de trabajo, ¿no? Es una noción, primero que nada, especializada de lo que propuso el científico Mercator, ¿no? Y lo que hacemos, o lo que se hace, es dividir la Tierra en 60 partes, partir la naranja, ¿no? 60 tajadas, 60 rodajas, ¿no? Y bueno, como sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿no? Si la dividimos en 60 partes, cada parte va a tener un ángulo de 6 grados, ¿no? 360 entre 60, 6 grados, ¿sí? Dice, cada faja, cada una de las 60 fajas, tiene su propio meridiano central, ¿de acuerdo? Y dice, los límites tampoco vamos a proyectar toda la superficie de la Tierra, ¿no? La parte de los polos norte y polo sur no van a ser proyectadas, ¿sí? Solamente se va a proyectar hacia los 84 grados norte, desde el Ecuador 84 grados, ahí termina la proyección, y al sur 80 grados. Del Ecuador pasamos 80 grados y hasta ahí cortamos la Tierra. Lo que queda en la parte superior y en la parte inferior, por encima de esta latitud, 84 grados norte y 80 grados sur, va a ser representada por otro sistema que se llama UPS, ¿de acuerdo? Que es un sistema como el UTM, pero solamente para proyectar los polos norte y sur, ¿de acuerdo? Y dice, el origen de cada zona es el meridiano central y el ecuador, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver esta. Sí, acá está la superficie cortada, dividida en 60 zonas, ¿de acuerdo? 60 zonas. El Perú está por acá, más o menos, ¿no? Y está, oficialmente, el Perú está entre las zonas 17, 18 y 19. Nosotros en Arequipa, ahora estamos en la zona 19, ¿de acuerdo? 19K. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando se abre, se desarrolla el cilindro, ¿sí? Pero para evitar, como dije, las deformaciones al momento de desplegar el cilindro, estas 60 zonas que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Que en realidad, ¿qué es lo que se hace? Acá se está proyectando una zona, ¿de acuerdo? De ahí partimos, se gira la Tierra y la segunda zona pasa acá y se proyecta. Se gira la Tierra, tercera zona, cuarta zona. Entonces, se va girando y cada zona se va proyectando en esta parte del cilindro. Después, bueno, cada zona se ubica, se representa una actividad de otra, ¿de acuerdo? Pero para el momento de prender el foco en el centro de la Tierra y de proyectar, se proyecta por zonas, cada 60 zonas. Se ha estimado que esa zona es la distancia o el área adecuada para que no exista mucha distorsión al momento de proyectar lo que está sobre esta zona en la cara del cilindro, ¿de acuerdo? Y al momento de desplegar, pasa esto. Entonces, el ecuador pasa a ser el eje X y los meridianos, o la división de los meridianos pasan a ser el eje Y, ¿de acuerdo? Y Arequipa, como decía, está en la zona 19, por acá vamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y esa es una de las características de la proyección conforme, que es la que evita que se distorsionen las áreas, es justamente que cuando proyectamos la superficie de la Tierra en un plano, los meridianos y los paralelos se cortan en forma perpendicular. Entonces, cada zona
¿de acuerdo? O conocido como uso, porque tiene la forma de un accesorio que permitía que ordenar o hacer trabajar con telares, ¿no? La lana está enrollada en un accesorio parecido a esto. Por eso es que esto ustedes van a escuchar, en vez de zonas, usos, ¿no? 60 usos. Entonces, esta es una zona, ¿de acuerdo? Entonces ahora las coordenadas UTM, ¿no? Provienen de acá están los temas coordenadas UTM. Entonces, yo tengo en toda esta zona, puedo localizar cualquier punto de esa zona mediante coordenadas UTM. Y la pregunta es, ¿dónde queda el origen de coordenadas? ¿No? ¿Dónde está 0, 0? En este caso, como se indicó hace un momento, el origen está en la intersección del ecuador. Si ustedes dan cuenta, el ecuador corta a las 60 zonas, y cada zona tiene su propio meridiano central. ¿Sí? Entonces, la intersección del ecuador con el meridiano central determina el origen de las coordenadas UTM. Y se ha establecido que el punto tiene las siguientes coordenadas. Para el este o X tiene coordenadas 500.000 metros. 500.000 metros. ¿Sí? Y para la coordenada Y o norte, coordenada norte o Y, ¿de acuerdo? Si el punto que queremos localizar está del ecuador hacia arriba, este punto tiene coordenada 0 metros. Pero si el punto quiere ser ubicado, está por debajo del ecuador, como en nuestro caso, cualquier punto que queremos localizar en el Perú está por debajo del ecuador, este punto toma la coordenada norte 10 millones de metros. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí, si en este momento midiésemos las coordenadas o calculásemos las coordenadas de un punto acá en la Facultad de Ingeniería Civil, estaríamos por el orden de los 220.000 metros este y 8.169.000 aproximadamente norte. ¿Sí? Entonces significa que estamos casi 2 millones por debajo del ecuador, por más recta, y estamos prácticamente hacia el oeste del meridiano central, unos 240.000 metros aproximadamente. ¿Sí? Estamos por acá más o menos, Arequipa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una coordenada UTM. ¿De acuerdo? Entonces, este es bueno, el resumen, ¿no? Dice la línea central de un uso UTM o de una zona se llama meridiano central. ¿De acuerdo? Este meridiano central define el origen de la zona UTM y tiene por convención o por convenio las coordenadas que yo les indicaba, ¿no? 500.000 este y 0 norte, hacia el hemisferio norte, y 500.000 este y 10 millones norte para el hemisferio sur. Bueno, eso está, ahora, como digamos solamente para terminar, si son 60 zonas y cada zona tiene el mismo origen de coordenadas, tenemos 60 puntos que tienen la misma coordenada, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo fundamentalmente distinguimos a qué punto nos referimos? Es definiendo o indicando la zona. Cuando usamos un receptor GPS o usamos la posición de un punto, digamos en la superficie, siempre lo definimos con las coordenadas UTM seguido de la zona a la que corresponde. En nuestro caso, si ubicamos un punto acá en Arequipa, o en la ciudad de Arequipa, sería, digamos, zona 19K. ¿De acuerdo? Y de esa manera distinguimos de los otros 59 puntos que tienen la misma coordenada. Bien, eso sería todo. Les agradezco la atención prestada. No sé si había alguna pregunta. Para acelerar el ciclo, vamos a aceptar solo una pregunta y posteriormente le haré unas preguntas en clase o afuera. ¿Alguien tiene alguna duda? Ingeniero, agradeciendo el tema de la respuesta, está muy interesante lo que hemos estado conociendo, usted mostró, pero una pregunta que viene, ¿cómo determina la precisión que va para cada tipo de trabajo? O sea, usted va a decir, ¿qué precisión le colocó a colocar estas coordenadas? Porque usted sabe que ninguna medida es exacta, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una torre eléctrica en los Andes, no se puede empezar fuera de la posición predeterminada de 30 centímetros y no es la mayor cosa.
pero de repente en un laboratorio de precisión sí es necesario una mayor precisión. Más o menos, ¿cómo determina qué precisión va a darle según el tipo de trabajo? Si de repente no puede usar algo que bien, en cuanto a la precisión, bueno, hablando estrictamente del tema, el Instituto Geográfico Nacional tiene a lo largo de todo el Perú puntos geodésicos localizados, y esos puntos son los que, digamos, en base a la precisión con la que se han medido y la precisión para la cual se requiere, digamos, algún trabajo, es que están clasificados en orden 0, orden 1, orden 2, orden hasta orden 4, según la precisión. Si yo quiero, si estamos en un trabajo de gran precisión, ¿no? Referidos a la georreferenciación, necesito trabajar con puntos del orden 0, ¿no? Y localizar puntos en el terreno que tengan ese orden. Y para lograr la precisión del punto que yo quiero localizar o quiero determinar, tendré que utilizar los equipos adecuados, los equipos de medición adecuados. ¿Qué es interesante? Bueno, como una charla, otra charla, otra oportunidad sobre los equipos de medición para determinar la posición de estos puntos. Sí. Muy bien, un aplauso para el ingeniero Mauricio